Hay una idea que la psicología tardó décadas en aceptar y que hoy parece obvia, que el ser humano no termina de formarse en la infancia, que la identidad no es algo que se tiene, sino algo que se construye, se pierde y se reconstruye a lo largo de toda la vida. Erik Erikson fue el primero en demostrarlo con rigor. Lo que construyó fue algo que el psicoanálisis no tenía y no sabía que necesitaba. Un mapa del ciclo vital completo, con 8 etapas, de 8 crisis y 8 oportunidades precisas de convertirse en algo o de quedarse atascado en el intento. Desde la confianza que se aprende o no en los primeros meses de vida, hasta la integridad con la que algunos llegan al final y la desesperación con la que llegan otros. Formado dentro del psicoanálisis freudiano, no lo rechazó ni lo repitió. Hizo algo más difícil. Lo expandió hacia donde Freud nunca había mirado, hacia la adolescencia que necesita un sentido. Es hacia la adultez que exige crear algo más grande que uno mismo, hacia la vejez que obliga a mirar atrás y responder una sola pregunta: ¿valió la pena? Lo que Erikson demostró es que cada etapa deja una marca que no desaparece, que ninguna crisis es gratuita, y que lo que somos hoy es el resultado exacto de cómo atravesamos cada conflicto que la vida nos puso delante, desde el primero hasta el último. Erik Erikson propone que el desarrollo humano se despliega en 8 etapas a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sin que ninguna edad quede excluida del proceso de crecimiento que habitualmente se creía terminaba en la infancia, dejando la adultez como mera repetición de estructuras ya formadas. Y cada una de esas etapas se organiza alrededor de una tensión fundamental entre dos polos opuestos que no son simples contrarios, sino extremos de un continuum, donde la resolución nunca es absoluta hacia ninguno de los dos lados, sino que produce un balance dinámico que integra algo de ambos aunque uno predomine. Confianza básica versus desconfianza básica en la primera infancia, determinando si el mundo se experimenta como lugar fundamentalmente seguro o fundamentalmente amenazante. De autonomía versus vergüenza y duda en la etapa del control de esfínteres, donde se juega la capacidad de querer y de decidir, sin ser aplastado por la humillación. Iniciativa versus culpa en la edad del juego, donde el niño aprende si puede explorar y competir sin ser castigado mediante una culpa desproporcionada que paraliza. Laboriosidad versus inferioridad en los años escolares, donde se descubre si uno puede aprender a ser y contribuir sin sentirse constantemente inferior a los demás que parecen más capaces. Identidad versus confusión de identidad en la adolescencia, que es la etapa más discutida de todo el modelo, donde se construye la coherencia entre quien se es privadamente y quien se presenta públicamente. Intimidad versus aislamiento en la adultez temprana, donde se juega la capacidad de comprometerse profundamente con otros sin perder la identidad propia que fue el logro de la etapa anterior. Generatividad versus estancamiento en la adultez media, donde el desafío es contribuir al bienestar de las generaciones siguientes, trascendiendo el propio beneficio inmediato. De integridad versus desesperación en la vejez, donde la tarea final es aceptar la propia vida tal como fue, sin caer en la amargura de lo que pudo ser y no fue. La resolución de cada una de estas tensiones produce una virtud o una debilidad que se integra al carácter, condicionando las etapas siguientes sin determinarlas completamente, porque cada nueva etapa ofrece una oportunidad de renegociar lo que vino antes, aunque sea parcialmente. Entonces alguien que no desarrolló suficiente confianza básica en la primera infancia cargará ese déficit hacia las etapas posteriores, haciéndolas más difíciles, pero no imposibles.
porque la plasticidad humana permite compensaciones mediante experiencias correctivas que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida si las circunstancias son favorables. Y lo revolucionario del modelo no es la secuencia que cualquiera puede memorizar, repitiendo los nombres de las 8 etapas en orden cronológico, sin entender realmente qué significan existencialmente, sino 3 ideas fundamentales que transforman completamente cómo se piensa el desarrollo. Primero, que el desarrollo no termina en la infancia, como sostenía el psicoanálisis freudiano, que ubicaba los 5 primeros años como periodo crítico donde se formaban todas las estructuras esenciales de la personalidad, quedando la adultez como mera actualización de conflictos infantiles sin que nada genuinamente nuevo pudiera emerger, sino que continúa hasta la muerte, con cada etapa trayendo sus propias crisis, sus propias posibilidades de crecimiento y sus propios riesgos de estancamiento. Segundo, que cada etapa es un encuentro entre necesidades internas que empujan desde la maduración biológica y demandas sociales que presionan desde el contexto cultural. Entonces no es solo biología que se despliega automáticamente siguiendo programas genéticos, ni es solo socialización que moldea desde afuera a un organismo pasivo, sino una interacción continua donde lo interno y lo externo se constituyen mutuamente, produciendo desarrollos que varían según las culturas y según los momentos históricos. Tercero, que ninguna crisis se resuelve de forma definitiva, quedando cerrada para siempre sin posibilidad de reapertura, sino que se renegocia continuamente a lo largo de toda la vida cuando las circunstancias lo exigen, reactivando tensiones que parecían superadas hace décadas, pero que vuelven a aparecer cuando nuevas experiencias cuestionan los balances anteriores. Este modelo no abandona a nadie dejándolo fuera del proceso de desarrollo, como si ciertas edades fueran irrelevantes para la psicología. La vejez, que habitualmente se pensaba como declive inevitable, donde solo se pierde, sin que nada nuevo pueda ganarse, tiene aquí su propia estructura de crisis y de crecimiento, con la tarea específica de integrar la historia vivida, encontrándole sentido, aunque no haya sido perfecta. De la adultez media, que se ignoraba como periodo de simple mantenimiento, tiene su crisis propia de generatividad, preguntándose qué se está dejando más allá de uno mismo. Y la adultez temprana, que se reducía a establecerse profesionalmente y formar familia, tiene su tarea específica de intimidad, que no es solo romántica, sino una capacidad general de abrirse al otro sin perder el yo que se construyó durante la adolescencia. Eso significa que el potencial de transformación existe en cualquier momento de la vida sin límite de edad que marque el punto donde ya es demasiado tarde para cambiar genuinamente. Entonces, no solo en la infancia, como sostenía el psicoanálisis tradicional freudiano ortodoxo, que veía todo lo posterior como repetición de lo mismo, sin que ninguna experiencia adulta pudiera modificar las estructuras caracterológicas que se formaron en los primeros años. La palabra crisis en el vocabulario que el autor desarrolla no significa catástrofe ni colapso, que destruye estructuras previamente estables, dejando solo ruinas que deben reconstruirse desde cero, sino un punto de inflexión donde se encuentra un momento de mayor vulnerabilidad que abre simultáneamente una mayor posibilidad de crecimiento genuino, sin que pueda haber uno sin el otro. Porque la vulnerabilidad es precisamente lo que permite que algo nuevo entre transformando lo que estaba cerrado. Y esa ambivalencia fundamental es la naturaleza misma de cada transición vital, donde se juega algo importante sobre la dirección que tomará el desarrollo sin que el resultado esté predeterminado por lo que vino antes, aunque esté condicionado por ello, de maneras que limitan el rango de posibilidades sin eliminarlas completamente.
Un adolescente que enfrenta la crisis de identidad está más vulnerable que nunca a influencias externas que podrían desviarlo hacia caminos destructivos, porque todavía no tiene suficiente solidez interna para resistir presiones. Pero esa misma vulnerabilidad es lo que le permite transformarse radicalmente, construyendo una identidad que no es simple repetición de lo que sus padres fueron, ni de lo que su cultura le ofrece automáticamente, sino una síntesis original que integra influencias múltiples de maneras que solo él puede integrar según su historia particular y su contexto específico. Una crisis bien atravesada donde la persona no huye hacia soluciones fáciles, que cierran prematuramente la tensión eligiendo uno de los polos sin integrar nada del otro extremo, no solo resuelve el conflicto de la etapa actual, produciendo el balance que permite avanzar hacia la siguiente etapa con suficientes recursos. No es sino que fortalece la capacidad de afrontar las crisis futuras que inevitablemente vendrán, porque cada etapa trae la suya, sin que nadie pueda evitarlas completamente, aunque intente protegerse mediante estrategias que minimizan riesgos, eliminando también las posibilidades de crecimiento que solo el riesgo puede abrir. Cada vez que alguien atraviesa genuinamente una transición difícil, sin evitarla, mediante defensas que la cortocircuitan, resolviendo artificialmente algo que necesitaba tiempo para elaborarse. Naturalmente, aprende algo fundamental sobre su propia capacidad de recuperación que no podría haber aprendido de ninguna otra manera, porque ese aprendizaje no viene de información que se recibe desde afuera, sino de una experiencia directa de haberse enfrentado a algo que parecía insoportable y haber sobrevivido descubriendo recursos internos que no se sabía que existían. Esa confianza en la propia capacidad de atravesar dificultades sin desintegrarse es acumulativa, construyéndose mediante múltiples experiencias de haber enfrentado transiciones exitosamente. Entonces, cada crisis bien resuelta añade una capa de fortaleza que hace que las crisis posteriores, aunque sean objetivamente más difíciles, se enfrenten con más recursos disponibles. La crisis mal resuelta mediante huidas que cierran prematuramente la tensión eligiendo soluciones que parecen funcionar temporalmente, eliminando el malestar, sin haber elaborado realmente nada, no desaparece mágicamente mediante el simple paso del tiempo, como si el olvido pudiera borrar lo que no se resolvió, sino que se arrastra hacia la siguiente etapa, como una tarea pendiente que añade peso al nuevo conflicto, haciéndolo más difícil de resolver, porque ahora hay que enfrentar simultáneamente el desafío actual y el residuo del anterior que sigue operando bajo la superficie, aunque no se reconozca conscientemente como tarea pendiente. Por eso, muchos problemas de la vida adulta que parecen nuevos surgiendo por primera vez, tienen un eco en etapas anteriores que no fueron suficientemente elaboradas cuando correspondía hacerlo. Entonces quedaron como déficits que limitan las posibilidades actuales sin que se reconozca de dónde viene esa limitación. Un adulto que tiene problemas crónicos de intimidad siendo incapaz de comprometerse profundamente con ninguna pareja, aunque conscientemente desee hacerlo, puede estar arrastrando una confusión de identidad que nunca se resolvió en la adolescencia. Entonces, cada vez que intenta acercarse genuinamente a otro, siente que se pierde porque no tiene suficiente solidez interna para mantenerse siendo él mismo dentro de una relación que exige vulnerabilidad. O puede estar cargando un déficit de confianza básica de la primera infancia que hace que el mundo se experimente como fundamentalmente amenazante. Entonces, abrirse al otro se siente como exponerse a un peligro. ¿Cómo se relaciona esta teoría del desarrollo con el psicoanálisis freudiano, que dominaba completamente el pensamiento psicológico cuando el teórico se formó profesionalmente atravesando un entrenamiento ortodoxo?
Y parte del psicoanálisis freudiano, sin negarlo, ni rechazarlo como si todo lo que Freud había descubierto fuera erróneo requiriendo una ruptura total, sino que lo expande en tres direcciones fundamentales que transforman el modelo sin destruir sus bases. Primero extiende el desarrollo más allá de la infancia que Freud había privilegiado ubicando los primeros 5 años como período crítico, para abarcar toda la vida hasta la muerte, mostrando que cada edad tiene sus propias crisis, sus propias posibilidades de transformación y sus propios riesgos de estancamiento. Segundo, añade la dimensión social y cultural como constitutiva del carácter, y no solo como contexto externo que influye secundariamente sobre estructuras que se forman principalmente mediante dinámicas intrapsíquicas. Desde entonces, el desarrollo es siempre un encuentro entre necesidades internas y demandas sociales que se moldean mutuamente. Tercero, reemplaza el énfasis freudiano en el conflicto sexual y en las pulsiones que empujan ciegamente, buscando satisfacción inmediata. Con una teoría de tareas psicosociales que incluye tanto el sufrimiento que viene de no poder resolver esas tareas, como el crecimiento que viene de resolverlas suficientemente bien desarrollando las virtudes que permiten enfrentar las etapas siguientes. Esa expansión no es una ruptura violenta que rechaza todo lo anterior, declarando que Freud estaba completamente equivocado, sino una ampliación honesta que reconoce lo valioso de las contribuciones freudianas sobre el inconsciente, sobre la importancia de la infancia y sobre los mecanismos mediante los cuales la mente se defiende de ansiedades intolerables, pero que añade dimensiones que Freud no desarrolló suficientemente porque su foco estaba en la patología neurótica y en el conflicto intrapsíquico sin atender adecuadamente ni al desarrollo normal que no produce síntomas ni a las etapas posteriores a la infancia. No niega el peso enorme de la infancia, que efectivamente deja marcas profundas, condicionando todo lo que viene después de maneras que no pueden borrarse completamente. Ni niega la existencia del inconsciente que opera bajo la superficie de la conciencia, determinando conductas mediante motivaciones que la persona no reconoce, sino que demuestra mediante una observación clínica cuidadosa y mediante estudios biográficos detallados que ninguna etapa determina todo de manera irreversible sin que nada posterior pueda modificarlo, y que cada momento de la vida ofrece una oportunidad genuina de resignificar lo que vino antes, integrándolo de maneras nuevas que no estaban disponibles en etapas anteriores. Esta visión es más esperanzadora que la freudiana, sin caer en un optimismo ingenuo que niegue las dificultades reales que el pasado impone, limitando severamente las posibilidades actuales cuando las experiencias tempranas fueron traumáticas. No porque niegue el pasado minimizando su importancia, como si todo pudiera cambiarse fácilmente mediante una voluntad que decide ser diferente, ignorando las estructuras caracterológicas que se formaron mediante años de experiencias repetidas, sino porque demuestra clínicamente que el ser humano sigue siendo plástico en cualquier etapa de la vida, sin que haya edad límite donde esa plasticidad desaparezca completamente, dejando solo estructuras rígidas que ya no pueden modificarse. Esa plasticidad no es ingenuidad que imagina transformaciones milagrosas donde de repente alguien se convierte en una persona completamente diferente, sino una observación clínica rigurosa, con consecuencias terapéuticas directas, que permiten trabajar efectivamente con adultos de todas las edades, incluyendo personas mayores que la terapia freudiana tradicional consideraba casi imposibles de tratar. Si el desarrollo continúa hasta la muerte, entonces la terapia puede intervenir en cualquier momento, ayudando a retomar tareas que quedaron pendientes o a renegociar resoluciones previas, que ya no sirven porque las circunstancias cambiaron, exigiendo nuevas formas de ser.
¿Qué es la confianza básica que emerge durante el primer año de vida, cuando el bebé todavía no tiene palabras para nombrar lo que experimenta, ni una memoria explícita que le permita recordar después los eventos específicos? No es un rasgo psicológico que pueda medirse mediante cuestionarios que evalúan niveles de confianza según escalas cuantitativas, ni es una creencia consciente que alguien sostiene reflexivamente después de haber evaluado evidencia, sino una orientación existencial hacia el mundo que se forma mucho antes de cualquier pensamiento articulado. La convicción profunda prerracional de que, a pesar de la frustración inevitable, del dolor que no puede evitarse completamente y de las pérdidas que la vida trae sin pedir permiso, la existencia puede ofrecer algo bueno que vale la pena seguir buscando y que vale la pena seguir siendo, en lugar de retirarse completamente cerrando la apertura al mundo, que es la esencia misma de estar vivo. Esa convicción que no se piensa, sino que se siente como una atmósfera emocional que colorea toda la experiencia, es el suelo invisible sobre el que se construye todo el desarrollo posterior, sin que nadie lo note, hasta que falta dejando a la persona sin un fundamento estable desde el cual poder crecer hacia las etapas siguientes. La esperanza que produce esta etapa, cuando se resuelve suficientemente bien mediante experiencias repetidas, donde el cuidador responde a las necesidades del bebé con una consistencia suficiente, aunque no perfecta, porque la perfección es imposible y tampoco es necesaria para el desarrollo sano. No es optimismo superficial que niega las dificultades reales, creyendo ingenuamente que todo saldrá bien, siempre sin esfuerzo ni dolor, sino una capacidad estructural de recuperación profunda. Poder soportar la pérdida que inevitablemente viene cuando se pierde lo que se ama, el fracaso que ocurre cuando se intenta algo difícil sin garantías de éxito, y la decepción que surge cuando las expectativas no se cumplen, sin perder por eso la orientación básica hacia la vida como lugar donde vale la pena seguir intentando, porque aunque haya pérdidas, fracasos y decepciones, también hay posibilidades reales de encontrar satisfacción, conexión y sentido. Esa capacidad de recuperarse después de caídas que temporalmente destruyen el equilibrio es precisamente lo que diferencia a quienes se recuperan de las crisis, volviendo a funcionar después de períodos difíciles, aunque lleven cicatrices, que de quienes quedan atrapados en ellas permanentemente sin poder salir, porque cada dificultad confirma su convicción profunda de que el mundo es un lugar fundamentalmente hostil donde no hay nada bueno que buscar. Cuando esta primera etapa no produce suficiente confianza básica, porque las experiencias tempranas fueron predominantemente de abandono, de maltrato o simplemente de una inconsistencia severa, donde el cuidador a veces respondía y a veces no respondía sin que el bebé pudiera predecir cuándo vendría ayuda. El déficit que resulta no es solo emocional, manifestándose mediante una ansiedad que puede tratarse con técnicas, sino existencial, afectando la manera fundamental en que esa persona habita el mundo durante toda su vida. Vive en un universo que siente fundamentalmente amenazante, donde cada relación es potencialmente peligrosa, donde cada apertura arriesga ser lastimada, y donde cada necesidad que reconoce la vuelve vulnerable a otros que podrían usar esa vulnerabilidad para dañarla. Entonces lo más seguro es no necesitar nada de nadie, manteniendo una distancia que protege, pero que también aísla de cualquier conexión genuina. Esa sensación de fondo, que no es un pensamiento consciente, sino una atmósfera emocional constante, organiza todas las relaciones que establece sin que reconozca que está operando, porque se siente como realidad objetiva del mundo y no como un filtro subjetivo. Organiza todas las defensas que construye para protegerse de amenazas
que anticipa constantemente, aunque no estén presentes realmente, y organiza toda su manera de afrontar lo nuevo que siempre se experimenta como potencialmente peligroso en lugar de potencialmente interesante. Ninguna etapa posterior puede eliminar completamente ese déficit producido en el primer año de vida, pero sí puede renegociarse mediante relaciones correctivas que proporcionen experiencias diferentes, demostrando que no todos son amenazantes, que la vulnerabilidad no siempre es castigada, y que admitir necesidades no necesariamente lleva al abandono. Las tres etapas que siguen a la confianza básica construyen progresivamente las capacidades fundamentales del carácter que permiten funcionar como agente en el mundo, sin quedar paralizado por vergüenzas que inmovilizan, por culpas que aplastan, o por sentimientos de inferioridad que convencen de que no vale la pena intentar nada. La autonomía emerge durante el segundo y tercer año de vida, cuando el entorno permite al niño querer cosas propias, experimentar con su voluntad y decidir dentro de límites razonables, sin humillarlo constantemente ni avergonzarlo excesivamente, cada vez que sus deseos chocan con las reglas sociales que debe aprender, pero que todavía no comprende completamente. Un niño que puede decir no, sin ser aplastado mediante castigos que lo hacen sentir que querer algo propio es malo. Lo que puede elegir entre opciones reales, aunque sean limitadas, sin que todas sus decisiones sean anuladas sistemáticamente, y que puede fallar sin que cada error se convierta en una humillación pública. Ese niño está desarrollando voluntad, que es la virtud de esta etapa. La capacidad fundamental de querer genuinamente algo sin que ese querer se experimente como una transgresión que merece castigo. Cuando la vergüenza domina esta etapa porque los adultos usan la humillación como método principal de control, se produce un carácter que tiene una enorme dificultad para querer activamente cualquier cosa, porque cada deseo activa una vergüenza anticipada que paraliza. La iniciativa florece en la edad del juego entre los 4 y los 6 años aproximadamente, cuando el niño que ya tiene cierta autonomía comienza a imaginar proyectos propios, a explorar el mundo con una curiosidad activa que lo lleva más allá de lo familiar, y a competir con otros niños, midiendo sus capacidades. Esta etapa se resuelve bien cuando el entorno permite que el niño tome iniciativas sin castigarlas mediante una culpa desproporcionada que lo hace sentir que imaginar cosas que todavía no existen, o que querer explorar territorios que los adultos no han autorizado explícitamente es peligroso moralmente. Y el propósito que emerge cuando esta etapa se atraviesa exitosamente es la capacidad de comprometerse con metas que uno mismo genera sin necesitar que alguien más las apruebe previamente, de perseguir esas metas aunque requieran un esfuerzo sostenido sin gratificación inmediata, y de tolerar que perseguir ciertos propósitos implica dejar otros sin perseguir. La culpa excesiva que se instala cuando esta etapa se resuelve mal hace que cada iniciativa que la persona tome se experimente como potencialmente dañina para otros. Entonces se paraliza anticipando que sus acciones lastimarán a quienes ama. La laboriosidad se desarrolla durante los años escolares, aproximadamente entre los 6 y los 12 años, cuando el niño entra en instituciones educativas formales donde se le enseñan sistemáticamente las habilidades que su cultura valora, y donde sus logros se miden constantemente comparándolos con los logros de otros niños mediante calificaciones que ordenan jerárquicamente, estableciendo quién es mejor y quién es peor. Esta etapa se resuelve bien cuando el niño descubre que puede hacer las cosas que su mundo social valora sin sentirse constantemente inferior a los demás que parecen más capaces. No requiere ser el mejor en todo, ni siquiera ser el mejor en algo específico.
sino simplemente poder participar en las actividades valoradas socialmente, sintiendo que su participación es suficientemente competente para ser reconocida sin burlas ni desprecios. Más la competencia que emerge de esta etapa bien atravesada es la convicción práctica de que uno puede aprender a ser y contribuir cuando se lo propone, aunque requiera esfuerzo y aunque no sea el mejor comparativamente. La inferioridad que se instala cuando la experiencia escolar produce principalmente fracasos según criterios académicos estrechos, o cuando las comparaciones constantes con otros niños generan la convicción de que uno es fundamentalmente inadecuado sin remedio posible. Y no es un juicio sobre la inteligencia que podría corregirse mediante una educación adicional, sino sobre el valor como persona que se confunde con el rendimiento, haciendo que fallar en tareas escolares se experimente como evidencia de que uno no vale nada en general. Y la identidad que se construye durante la adolescencia y que se convierte en el concepto más conocido de toda la obra, hasta el punto de que muchos lo conocen solo por ese término, sin saber que forma parte de una teoría mucho más amplia, no es lo que uno dice ser cuando le preguntan, quienes respondiendo con etiquetas que describen roles, ocupaciones o afiliaciones que pueden recitarse mecánicamente, sino la coherencia interna entre el yo privado que solo uno conoce desde adentro, experimentando directamente pensamientos, sentimientos y deseos que no se comparten públicamente, y el yo público que se presenta a otros mediante conductas, palabras y elecciones que pueden observarse desde afuera. Esa coherencia que permite actuar con consistencia en contextos diferentes sin sentir que se está traicionando algo fundamental cada vez que se adapta a situaciones nuevas, es lo que se construye mediante un trabajo psicológico intenso durante la adolescencia, cuando el cuerpo cambia radicalmente mediante la pubertad que transforma la apariencia física. Cuando las capacidades cognitivas se expanden permitiendo un pensamiento abstracto que puede reflexionar sobre sí mismo, y cuando las demandas sociales se multiplican exigiendo decisiones sobre educación, sobre relaciones y sobre proyectos futuros que condicionarán toda la vida adulta. Construir esa coherencia entre interior y exterior, entre presente y futuro, entre yo y mundo, es la tarea central de esta etapa que determina la calidad de toda la vida adulta posterior. El yo, según esta comprensión, no es una entidad fija que se descubre mediante una introspección que revelaría una esencia oculta que siempre estuvo ahí esperando ser encontrada como si fuera un tesoro enterrado, sino un proceso activo de integración continua que nunca termina definitivamente, aunque la adolescencia sea el momento más intenso, donde se juega más dramáticamente. No se tiene identidad como se tiene una propiedad que se adquiere de una vez, y luego se conserva sin esfuerzo adicional, sino que se la construye momento a momento a través de las elecciones que se toman eligiendo ciertos caminos mientras se rechazan otros, a través de las relaciones que se establecen permitiendo que ciertas personas influyan mientras se mantiene distancia de otras, y a través de las experiencias que se atraviesan dejando que algunas transformen mientras otras se rechazan como ajenas. De esa construcción nunca se completa llegando a un punto final donde ya no hay más trabajo que hacer, aunque la adolescencia sea el momento más intenso donde se construyen los fundamentos sobre los cuales se seguirá construyendo durante toda la adultez. Un adulto de 40 años que pierde su trabajo después de 20 años en la misma carrera debe renegociar su identidad que estaba muy ligada a ese rol profesional. Eso una mujer que se divorcia después de 30 años de matrimonio debe reconstruir su sentido de quién es cuando gran parte de su identidad se construyó en relación a ese vínculo que ahora terminó.
La identidad sana que emerge de esta etapa bien resuelta no es la que nunca cambia manteniéndose idéntica a sí misma desde la adolescencia hasta la vejez, como si cambiar fuera signo de debilidad, y sino la que puede cambiar sin fragmentarse, manteniendo una continuidad psicológica a través de transformaciones que son genuinas. Una persona con identidad consolidada puede asumir nuevos roles que antes no ocupaba, sin sentir que está traicionando quien era antes porque puede integrar esos roles nuevos en una narrativa coherente que los conecta con su historia aunque representen cambios significativos. Tis puede enfrentar experiencias inesperadas que contradicen sus expectativas previas sin colapsar en confusión porque tiene suficiente solidez interna para procesar lo nuevo sin que lo nuevo la destruya. Y puede revisar creencias anteriores que ya no sostiene sin perder el hilo de continuidad que la hace reconocible para sí misma a lo largo del tiempo. Esa flexibilidad sin fragmentación o esa capacidad de cambiar sin perderse es el signo de identidad madura que no confunde rigidez con solidez, ni confunde apertura con dispersión, sabiendo que la coherencia no requiere ser siempre el mismo, sino poder conectar quién se fue con quién se es, y con quién se está siendo, mediante una narrativa que integra sin negar las discontinuidades reales. ¿Y qué necesita un adolescente para construir una identidad que sea genuinamente suya, y no simplemente una adopción mecánica de lo que los padres esperan, de lo que los pares presionan, o de lo que la cultura ofrece automáticamente? Necesita lo que se llama moratoria psicosocial. Un periodo de exploración legítima donde puede probar roles diferentes experimentando con valores que todavía no adopta definitivamente, con ideales que todavía está examinando desde múltiples ángulos y con identidades posibles que todavía no se compromete a habitar permanentemente porque necesita ese espacio protegido para descubrir qué le es genuinamente propio sin la presión de tener que decidir inmediatamente antes de haber explorado suficientemente las opciones disponibles que su contexto particular le ofrece. Ese tiempo de exploración sin compromiso definitivo no es un lujo que solo algunas sociedades ricas pueden permitirse, sino una necesidad psicológica real que todas las culturas deben reconocer, aunque las formas que tome esa moratoria varíen enormemente, según recursos disponibles y según valores que cada sociedad sostiene sobre cuándo alguien debe asumir responsabilidades adultas. Las sociedades que ofrecen una moratoria amplia mediante instituciones educativas que postergan la entrada al mundo laboral, mediante normas culturales que permiten cambiar de pareja sin estigma excesivo durante la juventud, o mediante expectativas familiares que no exigen decisiones vocacionales prematuras, producen identidades más sólidas, porque los jóvenes tuvieron tiempo suficiente para explorar antes de comprometerse, mientras que las sociedades que exigen compromisos tempranos producen identidades prestadas que funcionan externamente, cumpliendo roles sociales esperados, pero que internamente son frágiles porque nunca fueron genuinamente elegidas. La moratoria no es irresponsabilidad que evita asumir obligaciones adultas mediante una prolongación artificial de la adolescencia que se niega a crecer. No es sino una necesidad psicológica genuina que responde a la complejidad del mundo contemporáneo, donde las opciones disponibles se multiplican sin que ninguna tradición estable indique claramente qué camino seguir. Entonces se necesita tiempo para evaluar alternativas. El espacio de tiempo y de libertad que una sociedad ofrece a sus jóvenes para construir una identidad genuina antes de comprometerse con roles definitivos que condicionarán toda la vida posterior es una inversión social que se paga con mayor estabilidad adulta, porque las personas que pudieron explorar antes de comprometerse llegan a sus compromisos con mayor solidez interna, sabiendo por qué eligieron lo que eligieron.
Las sociedades que no ofrecen ese espacio temporal y psicológico necesario para la exploración porque exigen que los jóvenes asuman inmediatamente roles adultos, producen identidades prestadas que tarde o temprano colapsan en crisis cuando la persona descubre en la adultez media que ha vivido toda su vida según expectativas ajenas sin haber construido nunca respuestas propias. El equilibrio delicado entre exploración y compromiso es la dialéctica central de esta etapa que no debe resolverse prematuramente cerrando la exploración antes de que haya completado su trabajo, ni debe prolongarse indefinidamente evitando cualquier compromiso. El abuso de la moratoria, que se extiende demasiado tiempo sin que ningún compromiso se asuma, nunca produce el adulto que permanece indefinidamente en exploración, probando una identidad tras otra, sin comprometerse genuinamente con ninguna, porque cada compromiso implicaría renunciar a las otras posibilidades. Entonces, viviendo una libertad que se convierte progresivamente en vacío, porque la identidad no se construye solo explorando opciones sin decidirse nunca, sino también eligiendo algunas, descartando otras y comprometiéndose suficientemente. Quien explora sin comprometerse nunca queda en un presente perpetuo sin pasado que proporcione continuidad ni futuro que organice proyectos. El compromiso prematuro que cierra la exploración demasiado temprano, adoptando la primera identidad disponible, sin haber examinado alternativas, produce identidades rígidas, que no pueden adaptarse cuando las circunstancias cambian, exigiendo una flexibilidad que requiere haber explorado suficientemente para conocer múltiples formas posibles de ser. Y aún los adolescentes que llegan a consulta manifestando lo que se describe como confusión de identidad presentan síntomas que varían enormemente en su superficie, pero que comparten un núcleo común: la incapacidad de responder coherentemente a la pregunta sobre quiénes son sin que esa incapacidad sea simplemente que todavía no lo saben porque están en proceso de descubrirlo, sino que no pueden construir ninguna respuesta que se sienta genuina porque todas las opciones disponibles parecen igualmente ajenas o igualmente contradictorias sin que ninguna integración sea posible. Esa confusión no es pereza que evita el trabajo de construcción de identidad, ni es rebeldía que rechaza cualquier identidad social disponible. Sino el resultado real de un entorno que no ofrece modelos válidos que puedan admirarse e imitarse porque todos los adultos disponibles parecen haber fracasado, que exige una determinación prematura antes de que la exploración haya tenido lugar, o que presenta opciones tan contradictorias entre sí que ninguna integración parece posible sin traicionar algo fundamental. Los síntomas mediante los cuales esa confusión se manifiesta clínicamente incluyen varios patrones reconocibles. La incapacidad de comprometerse con nada que dure más que periodos muy breves, porque cada compromiso se experimenta como una trampa que encierra, eliminando todas las otras posibilidades. Y la sensación persistente de estar actuando constantemente, representando roles que no son propios sin saber quién se es realmente bajo esas actuaciones que se ejecutan mecánicamente para satisfacer expectativas externas, produciendo el sentimiento de vacío, la dependencia excesiva de grupos que proporcionan una identidad temporal mediante pertenencia a tribus urbanas, a movimientos políticos o a comunidades virtuales que ofrecen respuestas prefabricadas, eliminando la angustia de tener que construir respuestas propias, pero produciendo identidades colectivas que colapsan cuando el grupo se disuelve. Y la búsqueda de identidades negativas que al menos ofrecen algo definido, aunque sea destructivo mediante adicciones que estructuran la vida,
o mediante conductas antisociales que proporcionan un rol claro como el malo o el rebelde cuando todas las identidades positivas parecen inalcanzables. ¿No es esta confusión cuando no se resuelve suficientemente durante la adolescencia mediante una exploración que eventualmente produce compromisos que se sienten genuinos, no desaparece mágicamente con el simple paso del tiempo, sino que reaparece con mayor intensidad y con consecuencias más graves en cualquier momento posterior de la vida adulta, cuando las circunstancias exigen saber quién se es para poder tomar decisiones importantes sobre relaciones que requieren compromiso, sobre vocaciones que requieren dedicación sostenida o sobre proyectos que requieren inversión de tiempo, y la persona descubre que nunca construyó respuestas propias. Entonces cada decisión importante se vive como una crisis paralizante, porque no hay desde dónde decidir al faltar el núcleo de identidad que podría funcionar como una brújula interna. La adultez temprana, que comienza aproximadamente cuando la adolescencia ha completado suficientemente su trabajo de construcción de identidad, trae el desafío específico de la intimidad genuina, que no debe confundirse con la sexualidad que puede existir sin intimidad, ni con la cercanía física que puede ocurrir sin que haya verdadera apertura emocional. La capacidad de abrirse profundamente a otro, mostrando aspectos de uno mismo que habitualmente se ocultan bajo máscaras sociales, de comprometerse seriamente construyendo algo en común que requiere poner los intereses compartidos por encima de los intereses puramente individuales, sin que eso signifique un sacrificio masoquista que anula las necesidades propias, y de fusionarse parcialmente mediante proyectos compartidos, valores comunes y vida cotidiana entrelazada, sin perder por eso la identidad propia que fue el logro central de la etapa anterior. Quien llega a esta etapa sin una identidad suficientemente consolidada tiende hacia uno de dos extremos igualmente problemáticos. O bien evita cualquier cercanía significativa, manteniendo relaciones superficiales que no exigen verdadera apertura, o bien se funde con el otro perdiendo completamente lo que tiene de propio, adoptando los intereses, las opiniones y hasta la identidad de la pareja. La intimidad, según esta comprensión, no es sólo romántica, limitándose a las relaciones de pareja, sino que incluye la capacidad general de establecer relaciones profundas de amistad, donde se puede ser vulnerable sin temor, de colaboración profesional, donde se puede confiar genuinamente en otros, compartiendo proyectos importantes sin necesitar controlarlo todo, y de confianza en cualquier contexto donde se requiere exponer lo que uno genuinamente es sin las máscaras protectoras que habitualmente se usan. Una persona que puede ser íntima en este sentido amplio puede mostrarse tal como es, incluyendo aspectos que considera defectuosos, sin terror paralizante a que el otro la rechace. Puede comprometerse con relaciones que requieren una renuncia parcial a la libertad total, porque entiende que los vínculos profundos exigen concesiones mutuas. Y puede fusionarse parcialmente, compartiendo vida cotidiana, proyectos comunes y vulnerabilidades mutuas, sin perder el sentido de quién es separadamente, manteniendo intereses propios, amistades independientes y espacios de soledad. El aislamiento que resulta cuando esta etapa no puede atravesarse exitosamente porque la capacidad de intimidad no se desarrolla debido a déficits de identidad que vienen de la adolescencia o debido a una desconfianza básica que viene de la primera infancia, no es soledad elegida, que se valora como espacio necesario para cultivar la vida interior, sino soledad impuesta por el miedo a ser conocida y rechazada. Entonces, preferir la protección del aislamiento, que al menos garantiza que el rechazo no ocurrirá. De esa protección mediante una distancia emocional que se mantiene sistemáticamente en todas las relaciones, tiene el costo enorme de una vida relacional empobrecida.
donde nunca se experimenta la conexión profunda que da sentido a la existencia humana compartida, proporcionando el contexto donde uno puede ser conocido genuinamente por otro que ve tanto las fortalezas como las debilidades sin que ese conocimiento destruya el amor, sino que lo profundice. La adultez media, que comienza aproximadamente cuando se han establecido relaciones de intimidad suficientemente estables, y cuando la identidad personal se ha consolidado mediante compromisos sostenidos durante años, desplaza la pregunta central desde quién amo que organizaba la adultez temprana, hacia qué dejo que trasciende mi propia existencia individual, conectándome con algo más grande, que durará más allá de mi vida personal, que inevitablemente terminará. La generatividad que nombra esta nueva crisis no se reduce a tener hijos biológicos, aunque la crianza sea su expresión más obvia, sino que incluye cualquier impulso genuino de contribuir al bienestar de las generaciones que vienen, ya sea mediante una enseñanza que transmite conocimientos y valores, mediante una creación artística, científica o técnica que añade algo valioso a la cultura común, mediante un trabajo político o social que mejora condiciones de vida, o mediante cualquier actividad sostenida que trascienda el propio beneficio inmediato, produciendo efectos que continuarán cuando quien los inició ya no esté presente. Cuando esa capacidad de trascender el yo está ausente porque la persona quedó encerrada en preocupaciones puramente individuales, se produce un estancamiento que se parece mucho al vacío existencial, donde la vida parece progresivamente sin sentido, porque nada de lo que se hace importa realmente más allá del momento presente. Y la generatividad no es altruismo moral, que sacrifica el bienestar propio por el bienestar ajeno, sino una necesidad psicológica profunda de la edad adulta media. La persona que llega a la mitad de la vida, después de haber construido identidad durante la adolescencia y de haber establecido intimidad durante la adultez temprana, necesita sentir que su existencia importa más allá de sí misma, y que está dejando algo de valor que justifique los años vividos, dándoles un significado que trasciende la mera supervivencia. Esa necesidad no es opcional que algunas personas tienen, mientras otras pueden vivir satisfactoriamente sin ella, sino una estructura del desarrollo que emerge naturalmente en esta etapa cuando las anteriores se resolvieron suficientemente bien. Cuando esa necesidad no encuentra satisfacción, se produce una sensación creciente de inutilidad donde nada parece importante realmente, de tiempo perdido que se desperdició en actividades que solo sirvieron para pasar los días, de vida que se está acabando sin que se haya generado nada que merezca recordarse. El cuidado entendido en su sentido más amplio sin limitarlo al cuidado físico de personas dependientes es la virtud específica que produce esta etapa cuando se resuelve bien. La capacidad de preocuparse genuinamente por algo más grande que uno mismo, invirtiendo tiempo, energía y recursos en su bienestar, sin esperar retorno inmediato ni reconocimiento público. Y de actuar en consecuencia mediante esfuerzos sostenidos que requieren sacrificios personales, aceptando que el beneficio no será propio sino de otros que vendrán después. Esa capacidad de cuidar sin necesitar retorno inmediato es lo que diferencia una adultez plena, que se vive con sentido, aunque tenga dificultades, de una adultez meramente funcional, que cumple roles sociales esperados, ganando dinero, manteniendo relaciones y ocupando el tiempo, sin que nada produzca la satisfacción profunda que viene solo cuando se siente que la propia vida está contribuyendo a algo que la trasciende. ¿De qué enfrenta un ser humano cuando llega a la vejez, después de haber atravesado todas las etapas anteriores, acumulando experiencias que ahora constituyen una historia completa que no puede modificarse, porque el tiempo disponible para nuevos comienzos se agotó?
La última etapa enfrenta al ser humano con su historia completa, sin posibilidad de evitarla mediante distracciones que funcionaban en etapas anteriores cuando siempre quedaba tiempo futuro donde podían corregirse errores. Y con la pregunta final sobre si puede aceptar esa historia como suya sin negarla ni idealizarla, no como la mejor vida posible que alguien podría haber vivido, ni como una vida sin errores que se ejecutó perfectamente, sino como la única vida que tuvo y que fue vivida con suficiente presencia y suficiente autenticidad para que valga la pena haberla vivido tal como fue, con sus logros y sus fracasos, con sus alegrías y sus dolores, con sus elecciones acertadas y sus elecciones equivocadas que ahora no pueden deshacerse, solo pueden aceptarse como parte del todo que constituye esta existencia particular. Quien no puede llegar a esa aceptación integradora que abraza la totalidad de lo vivido sin excluir los aspectos que preferirían olvidarse, cae en la desesperación, que es la experiencia específica de esta etapa final. La sensación devastadora de que el tiempo es demasiado corto para empezar de nuevo rehaciendo lo que se hizo mal. Entonces ya no hay posibilidad de corrección, pero simultáneamente es demasiado largo para seguir cargando el peso de lo que pudo ser, y no fue arrastrando arrepentimientos que torturan sin que puedan resolverse mediante acciones reparatorias, porque las oportunidades se cerraron definitivamente. Esa desesperación que combina la urgencia de no tener tiempo suficiente con la carga de tener demasiado tiempo todavía por vivir frecuentemente, se expresa mediante tres formas reconocibles. Amargura que contamina todas las relaciones presentes, porque el resentimiento por lo que no se tuvo domina cualquier capacidad de disfrutar lo que sí se tiene actualmente. No desprecio hacia otros, especialmente hacia los jóvenes que todavía tienen tiempo y opciones. Entonces, proyecta su frustración atacando las elecciones ajenas, o miedo intenso a la muerte que se acerca inevitablemente y que significa aniquilación total de una vida que no tuvo suficiente sentido. La sabiduría, que es la virtud específica de esta etapa final cuando se resuelve suficientemente bien, no es conocimiento acumulado que viene de haber vivido muchos años, sino una capacidad específica de contemplar la propia vida con lo que se llama amor informado, sin idealización que niegue los errores, presentando una autobiografía heroica, pero también sin crueldad masoquista, que se castiga interminablemente por faltas que ya no pueden corregirse. De esa mirada integradora que puede ver el todo, incluyendo las partes que preferirían ocultarse, reconoce los errores que efectivamente se cometieron sin quedar definido completamente por esos errores, como si fueran la esencia de quien se es, ignorando todo lo demás que también se hizo. Encuentra en esa mirada que integra sin negar no la perfección, que sería mentira, sino la suficiencia de haber sido genuinamente uno mismo la mayor parte del tiempo, de haber amado aunque imperfectamente a personas que merecían amor, de haber contribuido aunque modestamente a algo más grande, y de haber atravesado las crisis inevitables sin huir completamente, aunque algunas se resolvieran mejor que otras. Para Erickson, cada etapa del desarrollo, cuando se resuelve suficientemente bien, produce una virtud específica que no debe confundirse con un valor moral que se elige libremente mediante una decisión consciente, sino con una capacidad psicológica real que emerge naturalmente cuando las condiciones ambientales permiten que el desarrollo siga su curso sin bloqueos severos. Esas virtudes, que se construyen progresivamente desde el primer año de vida hasta el último, son esperanza que viene de la confianza básica, permitiendo creer que vale la pena seguir intentando aunque haya fracasos, voluntad que viene de la autonomía, permitiendo querer genuinamente sin parálisis por vergüenza,
de propósito que viene de la iniciativa permitiendo comprometerse con metas propias sin culpa que paralice, competencia que viene de la laboriosidad permitiendo confiar en que se puede aprender y contribuir, fidelidad que viene de la identidad permitiendo sostener compromisos sin fragmentarse, amor que viene de la intimidad permitiendo abrirse sin perderse. Cuidado que viene de la generatividad, permitiendo trascender el yo mediante contribuciones que lo exceden. Y sabiduría que viene de la integridad, permitiendo aceptar la vida tal como fue sin desesperación que la rechace. Juntas, estas 8 virtudes forman el retrato completo de un ser humano que ha crecido genuinamente a lo largo de toda su vida, atravesando cada crisis sin evitarla, aunque algunas se resolvieran mejor que otras. Estas virtudes no son logros definitivos que se alcanzan de una vez, quedando asegurados permanentemente sin posibilidad de pérdida, sino conquistas frágiles que deben sostenerse activamente mediante prácticas continuas que las ejercitan, impidiendo que se atrofien por falta de uso. Pueden perderse temporalmente bajo presiones suficientemente intensas que exceden la capacidad de la persona de mantener el balance que había logrado forzando regresiones hacia formas más primitivas de funcionamiento. Un adulto con intimidad consolidada puede regresar al aislamiento defensivo cuando una traición severa reactiva desconfianzas básicas que estaban latentes. Una persona con generatividad desarrollada puede caer en estancamiento cuando pérdidas masivas la encierran en preocupaciones puramente individuales de supervivencia. Pero una vez que estas virtudes se desarrollaron genuinamente, dejan una huella en el carácter que las experiencias difíciles no pueden borrar completamente, porque modificaron estructuras profundas que no pueden deshacerse totalmente, aunque puedan dañarse temporalmente. La psicología que el autor desarrolla es fundamentalmente una psicología de la fortaleza humana que no niega el sufrimiento que es real y que puede ser devastador, ni niega la neurosis que resulta cuando las etapas no se resuelven suficientemente bien, ni niega el daño que las experiencias traumáticas producen, pero que insiste en que el ser humano tiene una tendencia fundamental hacia la integración y hacia el crecimiento que opera constantemente empujando hacia formas más complejas de organización psicológica que solo necesitan las condiciones adecuadas para desplegarse plenamente. Esa tendencia hacia el crecimiento no es optimismo ingenuo que niegue los obstáculos reales, sino una observación clínica rigurosa que muestra que cuando se remueven los bloqueos, mediante una terapia que crea espacio seguro o mediante cambios ambientales que proporcionan experiencias correctivas, el desarrollo se reanuda naturalmente sin que el terapeuta tenga que forzarlo, porque el impulso hacia el crecimiento estaba ahí esperando condiciones que lo hicieran posible. A diferencia de la mayoría de los psicólogos de su generación, que trataban el desarrollo como un proceso universal que ocurre de la misma manera en todos los contextos siguiendo leyes naturales que aplicarían sin excepción, Erikson insiste obstinadamente durante toda su carrera en que el desarrollo no ocurre en el vacío de un laboratorio, sino dentro de un contexto cultural e histórico específico que determina fundamentalmente qué crisis son posibles experimentarse según las normas vigentes. ¿Qué moratorias están disponibles para explorar identidades antes de comprometerse definitivamente? ¿Qué identidades son ofrecidas como opciones legítimas y cuáles están prohibidas mediante sanciones sociales? Y una mujer nacida en Estados Unidos en 1950 enfrenta crisis de identidad completamente diferentes a las que enfrenta una mujer nacida en Afganistán en el mismo año, porque las opciones disponibles son radicalmente distintas. La primera puede elegir entre múltiples vocaciones
incluyendo roles tradicionalmente masculinos sin que eso la excluya socialmente, aunque enfrente resistencias. Mientras que la segunda tiene opciones mucho más limitadas por normas religiosas y culturales que restringen severamente qué puede hacer una mujer sin perder respetabilidad. Sus estudios sobre soldados estadounidenses que regresaban de la Segunda Guerra Mundial con lo que entonces se llamaba neurosis de guerra, pero que él reinterpreta como crisis de identidad, producidas cuando las experiencias del combate contradicen totalmente las identidades que habían construido antes sin que pudieran integrar ambas experiencias en una narrativa coherente. Sobre comunidades indígenas norteamericanas que enfrentaban la destrucción de sus culturas tradicionales por la colonización, que las forzaba a adoptar valores de la cultura dominante, produciendo generaciones enteras con identidades rotas que no eran ni tradicionalmente indígenas ni plenamente estadounidenses. Y sobre figuras históricas como Gandhi y Lutero, cuyas crisis personales coincidieron con momentos donde sus sociedades completas estaban listas para transformaciones que esas figuras catalizaron, demuestran que la psicología individual y la historia colectiva se moldean mutuamente de formas que ninguna teoría puramente intrapsíquica puede capturar adecuadamente. Esta dimensión histórica y cultural convierte sus conceptos, especialmente el de identidad, en herramientas poderosas para entender no solo personas individuales, sino generaciones enteras que comparten experiencias históricas comunes. La generación que vivió la Gran Depresión desarrolló una relación con el dinero y con la seguridad completamente diferente a la generación que creció durante la prosperidad de posguerra, porque las experiencias formativas fueron radicalmente distintas. Entonces, las crisis de identidad tomaron formas diferentes, organizándose alrededor de preocupaciones específicas de cada época. ¿Cómo se estudia la vida de figuras históricas desde una perspectiva psicológica sin caer en un reduccionismo que explica todo mediante patologías individuales, ignorando los contextos sociales? Erickson desarrolla un método original que llama psicobiografía, consistiendo en analizar vidas completas de figuras históricas significativas, aplicando el marco del desarrollo psicosocial, pero sin reducir nunca la historia a la psicología, como si los grandes eventos pudieran explicarse completamente mediante conflictos intrapsíquicos de los líderes, ignorando las fuerzas sociales, económicas e ideológicas que operaban independientemente. Te muestra mediante análisis detallados cómo las crisis personales de un individuo particular pueden conectarse productivamente con las crisis colectivas de su época, produciendo transformaciones históricas que ninguno de los dos factores por separado podría haber generado. En su análisis monumental de Martín Lutero, publicado en el libro El joven Lutero, muestra cómo la crisis de identidad de un joven monje brillante, profundamente religioso, pero atormentado por dudas teológicas sobre la salvación, se convierte en el motor de una revolución religiosa que fragmenta la cristiandad europea, terminando con la hegemonía católica que había dominado durante 1000 años. Y Lutero no inventa el protestantismo desde la nada mediante una genialidad individual, sino que articula mediante sus tesis, sus sermones y sus escritos polémicos ansiedades que millones de personas compartían sin poder expresarlas. Su crisis personal sobre cómo alcanzar certeza de salvación sin depender de instituciones corruptas que vendían indulgencias, resonó con una crisis colectiva de una sociedad que estaba perdiendo fe en instituciones religiosas que habían dejado de cumplir sus funciones espirituales. Es entonces cuando Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, está haciendo algo que muchos otros podrían haber hecho, pero que solo él hizo en ese momento preciso, cuando el contexto estaba listo.
En su estudio igualmente monumental sobre Mahatma Gandhi, publicado como La verdad de Gandhi, muestra cómo la búsqueda de autenticidad personal de un abogado indio educado en Inglaterra, que se siente alienado tanto de la cultura británica, que lo discrimina racialmente, como de la cultura india tradicional, que le parece atrasada, se transforma mediante una experimentación continua en una de las ideas políticas más poderosas del siglo XX, la resistencia no violenta, que derrota imperios mediante fuerza moral, en lugar de mediante fuerza militar. Su crisis de identidad sobre cómo ser indio moderno sin traicionar valores espirituales tradicionales coincide con una crisis colectiva de la India colonial, que necesita encontrar formas de resistencia que no imiten las formas europeas de lucha política basadas en violencia revolucionaria. Es el método psicobiográfico que desarrolla mediante estos estudios extensos, no reduce la historia a psicología individual, explicando todo mediante traumas infantiles, sino que muestra su intersección productiva. Los grandes momentos de transformación histórica ocurren cuando la crisis interna de ciertas personas excepcionales que tienen tanto carisma personal como posición social coincide exactamente con el momento histórico donde su época completa está lista para escucharlos, porque las tensiones sociales han alcanzado un punto donde las formas tradicionales ya no funcionan, pero las nuevas todavía no han emergido claramente. Esa coincidencia entre persona y momento es el punto preciso donde la historia y el desarrollo humano se tocan produciendo efectos que trascienden ambos. El modelo de 8 etapas transforma la práctica clínica cotidiana al ofrecer al terapeuta un mapa del desarrollo completo que permite identificar rápidamente en qué etapa específica está bloqueado el paciente que llega a consulta, presentando síntomas que a primera vista parecen problemas actuales sin conexión con el pasado, pero que mediante una exploración cuidadosa revelan ser manifestaciones presentes de tareas psicosociales que no pudieron resolverse en las etapas correspondientes. Un adulto de 30 años que llega quejándose de problemas crónicos de intimidad puede estar arrastrando una confusión de identidad que nunca se resolvió suficientemente durante la adolescencia, porque no tuvo una moratoria adecuada para explorar. Entonces adoptó una identidad prestada que funciona superficialmente, pero que internamente es tan frágil que cualquier relación íntima amenaza desintegrarla. Y trabajar terapéuticamente sobre la identidad, ayudándolo a retomar la tarea de construcción que quedó incompleta, es más efectivo que trabajar solo sobre la relación actual. La terapia ericksoniana o las terapias que aplican estos principios no buscan desenterrar traumas infantiles específicos mediante una arqueología psicológica, sino que ayudan al paciente a retomar las tareas de desarrollo que quedaron pendientes en cualquier etapa donde hayan quedado, sin resolver suficientemente, creando un espacio terapéutico donde pueden practicarse las capacidades que no se desarrollaron, cuando correspondía hacerlo sin que importe la edad actual del paciente, porque la plasticidad humana permite retomar desarrollo en cualquier momento si las condiciones son adecuadas. Si alguien nunca pudo desarrollar autonomía durante la infancia porque fue criado en un ambiente extremadamente controlador que castigaba mediante vergüenza cualquier expresión de voluntad propia, la terapia crea un espacio relacional donde puede practicar querer y decidir sin vergüenza aunque esté en la adultez, media con 40 o 50 años, porque nunca es demasiado tarde para desarrollar capacidades que quedaron bloqueadas. El terapeuta funciona temporalmente como ambiente facilitador, que proporciona lo que el ambiente original no proporcionó: reconocimiento sin humillación, apoyo sin invasión, límites sin castigo excesivo. Este enfoque es especialmente valioso cuando se trabaja con adultos mayores que la mayoría de las terapias tradicionales
consideraban difíciles de tratar porque sus estructuras caracterológicas supuestamente estaban demasiado fijadas, porque en lugar de ver la vejez como declive inevitable, donde solo se pierde sin que nada nuevo pueda ganarse, y la ve como una etapa con su propia tarea específica de integración que puede producir la sabiduría más profunda que ninguna otra etapa puede alcanzar, porque requiere haber vivido toda la vida completa. Trabajar terapéuticamente con personas mayores, ayudándolas a atravesar esta última crisis mediante una exploración de su historia completa, buscando una coherencia narrativa que integre todas las etapas, incluyendo las que se resolvieron mal, sin negar esos fracasos, pero sin quedar definidos completamente por ellos, puede producir transformaciones profundas que mejoran significativamente la calidad de los años finales. Los críticos que examinan el modelo desde múltiples perspectivas señalan varios puntos donde sus límites se hacen evidentes, revelando que aunque la teoría sea extraordinariamente útil, clínicamente no puede reclamar universalidad absoluta. La crítica más fundamental que viene desde la antropología cultural es que el modelo refleja valores culturales occidentales, específicamente de clase media estadounidense del siglo XX, sin que puedan generalizarse automáticamente a otras culturas que organizan el desarrollo humano de maneras radicalmente diferentes. La moratoria adolescente, que se presenta como necesidad psicológica universal, es en realidad un lujo de sociedades ricas que pueden permitirse postergar la entrada de los jóvenes no al mundo productivo, pero en sociedades donde la supervivencia familiar depende del trabajo adolescente, esa moratoria no existe. Entonces la identidad debe construirse de otras maneras. La generatividad como cuidado de las nuevas generaciones puede ser un concepto androcéntrico que refleja experiencias masculinas, donde el cuidado se vive como elección, que trasciende el yo individual, mientras que para muchas mujeres el cuidado no es elección sino obligación impuesta por roles de género. La secuencia ordenada de etapas que se presentan como universales puede no capturar la diversidad enorme de trayectorias vitales posibles en culturas no occidentales, donde el desarrollo no sigue una línea recta. Las feministas, especialmente a partir de los años 70, critican duramente que el modelo fue construido observando principalmente desarrollo masculino sin atención suficiente a las diferencias que caracterizan el desarrollo femenino. La identidad como tarea que debe resolverse antes de la intimidad puede no describir bien el desarrollo de muchas mujeres, donde identidad y relación se construyen simultáneamente sin que una deba preceder necesariamente a la otra. Carol Gilligan, quien fue estudiante de Erickson, desarrolla esta crítica extensamente, mostrando que las mujeres frecuentemente resuelven dilemas morales y construyen identidad mediante lógicas relacionales que priorizan cuidado y responsabilidad, mientras que los hombres típicamente usan lógicas de justicia y de derechos individuales. Entonces, aplicar el modelo sin modificaciones a mujeres puede producir diagnósticos erróneos que patologizan formas femeninas normales de desarrollo. Además, el modelo no atiende suficientemente a cómo el patriarcado estructura las opciones disponibles para mujeres, limitando severamente qué identidades pueden construir sin enfrentar sanciones sociales masivas. La falta de evidencia empírica rigurosa que verifique las afirmaciones centrales del modelo es otra limitación seria. Aunque el modelo es conceptualmente elegante y clínicamente útil,
se basa principalmente en una observación clínica no sistemática y en un análisis biográfico de casos individuales sin que haya estudios longitudinales bien diseñados que verifiquen que las etapas efectivamente ocurren en ese orden específico, que la resolución exitosa de una crisis temprana efectivamente facilita las crisis posteriores, o que las virtudes realmente emergen cuando las etapas se resuelven bien. Los pocos estudios que intentaron verificar las predicciones encuentran evidencia mixta que apoya algunos aspectos pero que cuestiona otros sin que haya consenso sobre qué partes del modelo están sólidamente fundamentadas empíricamente. Esta concepción del yo como proceso activo de construcción continua, en lugar de como entidad fija, que se descubre mediante una introspección, tiene consecuencias terapéuticas directas, que transforman completamente cómo se trabaja, con pacientes que llegan buscando ayuda para descubrir quiénes son realmente, como si hubiera un yo verdadero escondido bajo capas de falsedad. La terapia desde esta perspectiva no busca descubrir quién uno realmente es excavando bajo las defensas, sino que ayuda al paciente a continuar construyendo una identidad más coherente que integre aspectos que estaban fragmentados, más honesta que reconozca aspectos que estaban negados, y más propia que se base en elecciones que responden a necesidades genuinas, en lugar de solo a expectativas ajenas, reconociendo explícitamente que ese trabajo de construcción nunca termina completamente. Un paciente de 40 años que llega a terapia diciendo que siente que ha vivido toda su vida siendo quien otros esperaban que fuera, sin saber quién es realmente, no necesita excavar su pasado buscando el momento donde perdió su yo auténtico, sino que necesita comenzar a construir activamente respuestas propias a preguntas sobre qué valora genuinamente, sin que eso signifique simplemente hacer lo opuesto de lo que hacía antes. Ese trabajo de construcción activa que diferencia lo propio de lo ajeno, lo elegido de lo impuesto, lo genuino de lo actuado, no produce de una vez un yo terminado que luego solo debe conservarse, sino que inicia un proceso que debe continuar durante toda la vida restante, revisando periódicamente las respuestas construidas cuando las circunstancias cambian, exigiendo actualizaciones. El concepto dinámico del yo permite trabajar terapéuticamente con personas en cualquier momento de la vida sin importar la edad cronológica. Porque si el yo no está fijo definitivamente, entonces siempre hay una posibilidad real de renegociar la propia identidad. Una persona de 60 años puede renegociar aspectos fundamentales de su identidad después de un divorcio que termina un matrimonio de 30 años. Puede integrar nuevas experiencias que contradicen creencias que sostuvo durante décadas. Puede revisar valores que heredó de su familia, adoptándolos críticamente después de haberlos examinado. Todo eso es posible a los 60 años, tanto como a los 20, aunque sea más difícil porque las estructuras están más consolidadas. Esta visión evita tanto el determinismo del pasado que diría que quien se es a los 20 está completamente determinado por lo que ocurrió en los primeros 5 años. Como la ingenuidad del cambio ilimitado que diría que se puede ser cualquier cosa en cualquier momento sin que el pasado imponga ninguna restricción. El yo se construye sobre lo que fue acumulando experiencias que dejan huellas que no pueden borrarse completamente, aunque puedan reinterpretarse, pero no está condenado por ese pasado. Puede transformarse genuinamente sin que eso signifique convertirse en alguien completamente diferente. Pero esa transformación ocurre dentro de ciertos límites que vienen de la historia personal y del contexto cultural. En un mundo donde las identidades disponibles se multiplican sin límite aparente mediante tecnologías digitales que permiten presentarse de múltiples maneras simultáneas, donde la presión hacia la originalidad coexiste paradójicamente con la presión hacia la conformidad.
De ahí donde las redes sociales convierten la presentación del yo en una actuación permanente y medida donde cada publicación es cuidadosamente editada, la pregunta ericksoniana fundamental sobre la identidad no ha envejecido perdiendo relevancia, sino que se ha vuelto más urgente, planteando desafíos que generaciones anteriores no enfrentaron con esta intensidad y más difícil de responder porque las condiciones que facilitaban la construcción de identidad se han debilitado sistemáticamente. Las condiciones contemporáneas que producen confusión de identidad son hoy mucho más intensas que en cualquier otro momento de la historia moderna, reciente, creando lo que algunos sociólogos describen como una epidemia de crisis de identidad. La moratoria adolescente, que se presentaba como periodo limitado de exploración, se extiende ahora indefinidamente para segmentos crecientes de la población que permanecen en educación formal hasta los 30 años, o que cambian de carrera múltiples veces sin de que ninguna se consolide como vocación definitiva. Las instituciones que antes ofrecían marcos estables de identidad, proporcionando roles claros, se han debilitado masivamente, perdiendo la capacidad de proporcionar esos marcos, porque las empresas despiden sin lealtad. Las religiones institucionalizadas pierden credibilidad y las identidades nacionales se fragmentan mediante globalizaciones que mezclan culturas. La cantidad de elecciones posibles que se presentan en cada dominio de la vida, en lugar de liberar mediante expansión de posibilidades, produce con frecuencia la parálisis. Tener demasiadas opciones sin marcos que ayuden a evaluarlas produce la incapacidad de elegir cualquiera porque cada elección implica renunciar a todas las demás. Su mayor aporte al pensamiento psicológico no es el esquema específico de 8 etapas que puede aprenderse memorísticamente en cualquier manual, sino la convicción de fondo que sostiene todo el modelo, que cada ser humano en cualquier momento de su vida, sin importar la edad cronológica que tenga, lleva consigo simultáneamente tanto la herida de lo que no pudo ser debido a limitaciones biológicas, a traumas que sufrió o a oportunidades que su contexto social no proporcionó, como la posibilidad real todavía no agotada de seguir construyendo algo más honesto, que reconozca genuinamente quién es, más propio, que responda a necesidades y a valores que son genuinamente suyos, y más suyo en el sentido de que puede apropiárselo mediante elecciones conscientes que lo integran en una narrativa coherente. Esa convicción de que la plasticidad humana no tiene fecha de vencimiento aunque se vuelva más difícil. Con la edad es quizás el mensaje más esperanzador que la psicología del siglo XX puede ofrecer sin caer en ingenuidad que niegue las limitaciones reales que el pasado impone.